Y con esto Ahí quería está. mencionar que se detiene para investigar en lugar de investigar para detener, que es la crítica y lo que vemos, de lo que vemos hablar y cuestionar. Bueno, en primer lugar voy a mencionar brevemente los hechos del fallo, que tienen que ver con este señor Chaparro y Lapo, quien Chaparro el primero, dueño de una fábrica donde se hacían hieleras, eh, sí, se fabricaban hieleras, y Lapo, que era el gerente. Bueno, en un operativo denominado Rivera, se secuestra un cargamento de pescado donde había hieleras similares a las que hacía esta fábrica. Aquí lo que se secuestra es clorhidrato de cocaína y heroína. Bien, bueno, por lo tanto, se allana la fábrica cuando se encuentra esto y no se la devuelven hasta 5 años después. Con lo cual, bueno, fueron acusados de formar parte de una organización internacional eh, con el narcotráfico. Bien, bueno, ahora sí, ya con los hechos, brevemente, el análisis del fondo de la controversia tiene que ver justamente con los estándares de la prisión preventiva que fijó la Corte Interamericana de Derechos Humanos acá. Y esto tiene que ver con lo que siempre, bueno, nos enseñaron, en mi caso particular, los maestros y cuando estaba en la facultad, que la libertad es la regla y la privación tiene que ser siempre la excepción. En primer lugar, hablamos de la ilegalidad de la detención y la duración de estas detenciones. ¿Por qué? Porque no se informaron motivos ni razones para detener al señor Chaparro y al Apo. Es decir, la persona debía tener en claro eh, la detención y no sucedió. Después tampoco fue llevado ante el juez, porque fue llevado 23 días después de su detención. Estaba la jueza al momento de la detención, pero eh, no lo llevaron para oírla efectivamente. Y después, en cuanto al APO, la orden era ilegal desde un inicio porque tenía fecha posterior, 3 días después, a cuando fue llevado detenido. Esto por parte de la ilegalidad. Después, la arbitrariedad en las detenciones, que tiene que ver con que no había indicios suficientes y razonables para detener, para que la persona sea sometida al proceso. Es decir, debía haber una sospecha fundada, hechos específicos, no conjeturas o intuiciones, con lo cual la Corte acá dice justamente esto que mencionaba al principio, que no se detiene para luego investigar. Respecto a la prisión preventiva, no se fundamentó suficiente, con lo cual se impidió la tarea de la defensa, eh, al no conocer las razones, al no poder argumentar debidamente o presentar nuevas pruebas o impugnar. Después, en cuanto al plazo razonable, sabemos bien que la Convención Americana de Derechos Humanos establece en el artículo 7 y 8 a que la persona debe ser juzgada en un plazo razonable y si no ser puesta en libertad. En cuanto a las detenciones de Chaparro y Lapo, fueron detenidos después, mucho después de un año. O sea, un año, tengo acá 9 meses y 5 días. Pero bueno, acá la Corte consideró que no era necesario pronunciarse porque ya era arbitraria la detención. Después, bueno, en cuanto a ambas víctimas, que fueron ellos, los señores Chaparro y Lapo, la Corte estableció en este fallo que se violó el principio de inocencia, que no recibieron asistencia consular porque, bueno, Chaparro era chileno, no era de, de Ecuador. Se violó el principio de la integridad personal porque fueron incomunicados. Bueno, el plazo del proceso quebró 8 años y, bueno, tampoco tuvieron tiempo para preparar una defensa. Es por todo esto que, bueno, acá la Corte estableció que se violaron los artículos 7 y 8 que tienen que ver con la libertad y seguridad personales y también con las garantías procesales y judiciales. Con lo cual, bueno, la sentencia termina estableciendo que se debe reparar el daño y también que se debe adecuar la legislación ecuatoriana a los parámetros de la Convención. Ahora sí, eso les dejo con la charla importante, así que muchas gracias.
Bueno, ahora sí, luego del comentario de fallo, vamos a arrancar con la charla del día de hoy. Como dije, contrarreforma en relación a las facultades policiales. En el día de hoy tenemos 3 disertantes. A mi derecha, el doctor Rodrigo Mazzuccini, que pidió ser presentado como abogado de la matrícula en ejercicio de la profesión liberal. A mi izquierda, la doctora Andrea Siragusa, abogada defensora del SPPDP de nuestra provincia. Y en la punta, el doctor José Luis Caterina, abogado egresado de la UCA, Premio Corte Suprema de Justicia año 2016, profesor superior universitario también por la UCA y actualmente se encuentra doctorando en Derecho por la UCA y, como todos sabemos, es fiscal del Ministerio Público de la Acusación. Vamos a intentar darle un poco de dinamismo a la charla del día de hoy. Para eso preparamos algunas preguntas a modo de disparadores para que se peleen entre ellos o con ustedes si es posible, o si hay alguien del Zoom que desea hacer alguna pregunta, se la haremos saber. La primera pregunta a grandes rasgos es: con la reforma pareciera ser que lo que se busca es darle mayor amplitud, mayores facultades a la policía para investigar. Primera pregunta, ¿esto es necesariamente algo positivo, necesariamente algo negativo, o podría llegar a ser una o la otra cosa dependiendo del modo en que se implemente? Se los dejo a ustedes. Muchas gracias, doctor. En primer lugar, agradecer a las autoridades del instituto y a todos los presentes. Volviendo a la pregunta, obviamente, es según la implementación. Nosotros, por lo general, tenemos en la Argentina una mirada negativa de la policía, pero en este caso concreto, no podemos hacer una apreciación a priori de la actividad policial. Lo que tenemos que ver es cómo trabajan efectivamente, más allá de los preconceptos que uno puede tener. Y me adelanto a otras preguntas, es que básicamente los problemas de la policía tienen que ver con cuestiones culturales y organizacionales, pero no de la institución policial en sí. Es lo mismo, y esto para que se entienda. Hasta hace unos días se había atacado bastante a las universidades públicas. Las universidades públicas tienen defectos y problemas, pero no por eso vamos a cerrar las universidades públicas. Bueno, la institución policial provincia de Santa Fe tiene problemas, pero no por eso vamos a cerrar la policía de provincia de Santa Fe. Entonces, para resumir y para responder, vamos a ver cómo se implementa. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Yo creo que no tiene nada de positivo. Perdón. Creo que esta reforma se enmarcó en una clara política de mano dura, de entender que la lógica que desde la investigación fiscal o intervención judicial implica siempre una demora en la resolución del delito. Hay una mirada netamente preventiva y se entiende que una policía sin tantas trabas va a lograr la lucha contra el delito. Yo entiendo que más allá, bueno, que la propia ley hace referencia, que el trabajo va a ser un poco guiado a través de protocolos que va a elaborar el MPA. Tiene mucho que ver la gente que forma parte de la policía. Nosotros lo vemos a diario en la defensa pública, la forma de trabajar que tienen. No creo que esto sea para mejor. Yo entiendo que va a generar una mayor vulneración de derechos a los sectores más excluidos. El impacto de esta reforma le brinda muchas más herramientas a las excepciones de allanamiento sin orden, amplía el concepto de flagrancia, y esto es un poco lo que decían anteriormente, que se detiene para investigar, se viola el domicilio y la intimidad y después se va a investigar. Se detiene en una, bueno, de esto después me voy a referir más adelante, en una
situación que ya ni siquiera es cuasi flagrancia, lo que se está planteando es prácticamente una flagrancia impropia. Yo lamentablemente no le veo absolutamente nada de positivo. Creo que no están dadas las condiciones ni en relación a los recursos humanos, ni a la cultura, ni a la formación de la policía de la provincia. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, hacer una brevísima aclaración y que no tomen mis opiniones como institucionales del MPA, porque eso realmente no correspondería, pero obviamente ojalá pueda aportar al conversatorio, si cabe, digamos, lo testimonial, ¿no? De la experiencia como fiscal estos años. Y yo realmente sería extremadamente cauto a la hora de ampliar cualquier tipo de función y facultad de la policía. Yo he estado desde 2015 hasta finales de 2021 como fiscal de flagrancia. Siempre, digamos, en principio no ha sido una actividad contraria a la policía y a la actuación policial. Me conocen y saben, digamos, en definitiva eso. Es nuestra materia prima como fiscales. Sí, la Agencia de Criminalidad Organizada de finales de 2021 me ha permitido alejarme un poco del árbol y empezar a ver el bosque. Y en varias investigaciones, porque eso fue uno de los pedidos de la doctora María Eugenia Iribarren al momento, digamos, de yo pasar a la agencia, de empezar a trabajar cuestiones de corrupción y en particular cuestión de corrupción policial. Por lo tanto, ahí empiezo a ganar otra perspectiva, otro conocimiento de algo que en definitiva digamos, yo creo que durante mucho tiempo no se ha investigado sistemáticamente y sería muy difícil hacerlo. Pero creo que la pregunta, incluso para evitar, digamos, si nos mantenemos en abstracto, yo creo que vamos a caer en reduccionismo ideológico. ¿Qué quiero decir reduccionismo ideológico? Más garantismo, más mano dura, y nosotros tenemos que ir a algo más tangible, porque en definitiva estamos dando facultad y poderes a personas concretas, digamos, sobre garantías de todos nosotros. Entonces yo creo que para verlo en concreto tenemos que pensar a qué policía le estamos dando mayor poder. Con lo cual, esto implicaría también una inversión copernicana del análisis. Vos decís, bueno, está bueno que la policía tenga más facultades. Bueno, sí, pero ¿cómo está la policía ahora? ¿Cómo está la capacitación policial? ¿Cómo está el policía en cuanto a horas de descanso, por ejemplo? Porque también hemos escuchado en los medios masivos de comunicación en esta provincia, por ejemplo, que usen más las armas. Yo sería muy cauto a la hora y respeto mucho, digamos, a las autoridades públicas, pero la idea de decir, por ejemplo, dar ese mensaje, yo creo que puede tener enormes y graves consecuencias futuras. Bueno, ahora estas mayores facultades, yo creo que pueden ser muy riesgosas fundamentalmente porque tenemos una policía que no en todos los casos, y sería una cifra negra, o sea, no podemos determinar en qué medida o en qué proporción, sobre todo porque no hay esta información así sistematizada, en qué medida o en qué proporción realmente cometen abusos, pero yo creo que hay un importante número de allanamientos ilegales, un importante número de abusos en el trato con los internos, y así con un montón de cuestiones. Nosotros estamos actualmente en un juicio donde de alguna manera se está viendo esta situación. Es decir, yo faculto más a la policía que investigue más, y de pronto extorsionando a personas por detrás y sin ninguna noticia a la fiscalía durante más de 50 días de una investigación. Entonces yo creo que también tenemos que empezar a hacer esa lectura. Y si yo voy a dar mayores facultades, también tengo que estar pensando, y es lo que yo no he visto, por lo menos en la reforma, me pueden corregir, también cómo yo endurezco y fortalezco los controles. Porque a mayor poder de la autoridad, sea quien sea, por ejemplo, me cabe a mí eso, digamos, a un fiscal tiene más poder, bueno, si también en proporción a eso, también vamos a endurecer, por ejemplo, los controles a ellos. Siguiendo con una cuestión un tanto abstracta y general, ¿cuál creen ustedes que fue el motivo de esta reforma en cuanto a darle mayor, como dijo Caterina, mayor facultad a la policía, pero sin tanto control por otro lado? Es un tema de, creen, desconfianza hacia el MPA, hacia el modo y a las investigaciones que desean llevar adelante, por un tema de que se necesitan más investigadores, pero el MPA está a su máxima capacidad, entonces, bueno, tenemos que buscar investigadores en otra parte, o por qué creen
que es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque lo terminó sancionando, necesita esta reforma? No, básicamente, obviamente, esta reforma es absolutamente demagógica. Todos sabemos que a través de un código de procedimiento penal no se resuelve ninguna situación de seguridad. Es simplemente una herramienta que los operadores vamos a utilizar. Los tiempos políticos indicaban durante estos últimos años que hay una avanzada de represión, una avanzada ideológica donde se considera que las garantías constitucionales son malas. Entonces, esta reforma está enmarcada en justamente en esa ideología. La idea, ¿hay desconfianza en el MPA? Sí, a ver, la población desconfía absolutamente de todas las instituciones. El MPA tiene sus problemas de corrupción, igual que todas las instituciones de la provincia de Santa Fe. No es una desconfianza en particular, es generalizada. Que esta reforma de alivia el trabajo de los fiscales, básicamente a ningún legislador le importa el trabajo de los fiscales. Vamos a ser sinceros, no le importa. Y sumar policía, y tampoco, a ver, básicamente el político no le interesa la resolución de conflictos por vía judicial. Si se alienta al legislador que poco conoce de esta temática mayor facultad policial, no es para que investigue mejor. Básicamente la idea central, y esto estoy seguro, es mano dura que no tiene nada que ver con la legalidad. Todo esto son básicamente enmascaramiento de la verdadera política que se persigue, que el legislador no puede o no se anima a decir limpiamente. Sí, bueno, un poco lo que me refería anteriormente y comparto con el doctor Masuccini, es una cuestión, diríamos, demagógica, del pedido de mano dura por parte de la sociedad, que también entiende siempre que los derechos son para los delincuentes. Bueno, es lo que vemos todos los días, la gente manifestándose por televisión, robó y ya está en la calle. Bueno, entiendo que es una sumatoria de cosas que incluso con la realidad que ha tenido el órgano acusador, el MPA, últimamente, eso ha intensificado el descreimiento en la institución, en el Poder Judicial, y han hecho entender o ha calado con profundidad de que la policía no puede actuar porque el mismo Poder Judicial se lo impide, por ese garantismo. Las veces, incluso yo creo que hay un punto de la reforma en relación al allanamiento que yo creo que hace hincapié en una cuestión que se ha hecho pública, en una denuncia que se ha hecho pública de una persona que había llamado el 911, que le habían robado el celular, que el celular le indicaba que estaba en determinado domicilio, y la policía le dice, no podemos hacer nada porque yo no puedo ingresar porque necesito una orden de un juez, buah. Entonces eso, ¿para qué sirvió? Decir, bueno, la policía no puede actuar porque el propio Poder Judicial le pone trabas. Y creo que eso fue tomado por la reforma en cuanto a los motivos de allanamiento sin orden, cuando en el inciso 5, cuando menciona que se puede allanar un domicilio sin orden judicial cuando existan objetos o efectos relacionados con la comisión de un delito que pudieran ser advertidos a simple vista o con el auxilio de medios técnicos. Yo creo que este es el claro ejemplo de que se fueron tomando determinadas cuestiones de denuncias sociales y ha sido adaptada al código, pero entiendo que sí, realmente es porque se ha enmarcado en una política demagógica, ¿no? de mano dura. Bueno, en este caso yo me voy a diferenciar de mis queridos compañeros de la mesa, porque para mí creo que si hay alguna cuestión demagógica o no, pasa de última a segundo plano. ¿Por qué? Porque esto en definitiva es una reforma al Código de Procedimiento muy específica y más allá de algún que otro titular en algún diario o algún portal, no llega a la opinión pública y no tiene incidencia. Por lo tanto, las decisiones demagógicas apuntarían fundamentalmente a eso. Yo creo que es algo muy deliberado a la hora de marcar fundamentalmente una
liberación de la policía en relación al Ministerio Público de la acusación. ¿Qué quiero decir esto? Me parece que sería interesante leerlo en la clave del 270 del Código de Procedimiento, porque nosotros teníamos un artículo que era muy claro, que hablaba de subordinación, tal el título que tenía originalmente el código, originalmente o por lo menos hasta hace algunos meses, y rezaba: los funcionarios policiales a cargo de la investigación penal preparatoria estarán bajo la autoridad del Ministerio Público Fiscal en lo que refiere a dicha función. Esto significaba que a nivel de prevención, autoridad prevencional en cuanto tal, la Fiscalía no tenía, digamos, la primacía o la jerarquía o el mando. Pero una vez que estaba investigando la policía, la Fiscalía sí tenía un imperium. Y esto era muy interesante porque la autoridad civil constituida por la Constitución estaba por encima de una institución, digamos, semi-militarizada como podría ser la policía. O sea, el derecho estaba por encima en principio del que ejerce la fuerza. Esto ha sido claramente cambiado. Yo les confieso que yo no he leído el proyecto que ha acompañado esto, tampoco hemos tenido tiempo, yo les pido disculpas, pero hoy por hoy, si nos atenemos a la letra de la ley, habla de cumplimiento de directivas. Subordinación desaparece absolutamente esta expresión, y en cumplimiento de directiva dice: la Policía de Investigación y las demás fuerzas policiales cumplirán con las directivas y protocolos de investigación, coma, bajo la dirección jurídica de la Fiscalía en los términos del artículo 251 y 252. O sea, va acotando terriblemente la facultad de la Fiscalía de cara a la policía, diciéndole: ustedes tienen que estar para lo jurídico, pero en la calle está la policía, y está la policía investigando como quiere. Es una lectura que hago yo, insisto, muy personal, pero que de alguna manera da pábulo a la interpretación, creo que hago, por lo menos esta redacción. Deberán también cumplir las órdenes de los tribunales en cuanto implican funciones o tareas de índole investigativa en las previstas el 2.4, etc. Pero fundamentalmente esto, o sea, la Fiscalía que se atenga a lo que es la cuestión jurídica, la doctrina, el marco, digamos, del encuadre calificatorio. Y realmente hoy eso quizás sirva para algunos países. Yo entiendo que era positivo que la policía tuviera, con todas las fallas que podíamos tener, que estuvieran bajo una subordinación de la fiscalía. No porque nosotros fuéramos unos genios ni fuéramos los mejores, digamos, directores de la investigación en materia investigativa, pero sí suponía, en el marco también del equilibrio de poderes, de la división de poderes, que es muy necesaria a la hora de equilibrar cualquier fuerza, la posibilidad, al menos legal, procesal, reglamentaria, de sofrenar a la policía frente a un mandato de la policía que yo creo que aquí puede estar apuntando a que confiamos más el control del territorio en la policía que en definitiva la investigación del delito de la fiscalía, y de esa manera la policía puede de alguna manera actuar con otra libertad. Ese actuar con otra libertad, según de qué policía hablemos y cómo se estén manejando, puede ser algo conforme a derecho o puede ser, digamos, abiertamente abusivo. Y eso es una cuestión que probablemente haya cierto sector de la política que no comprenda, o haya ciertos sectores que consideren que en definitiva la fiscalía no se tiene que meter y una convención ideológica, o también puede existir la posibilidad de que se quiera controlar de alguna manera el territorio con una policía sin límite. Y eso yo creo que sí tiene que ser, y por eso es tan importante este tipo de conversatorios, para poder encontrar también el justo término medio en una reglamentación que no dé lugar a esa serie de abusos. No sé qué va a pasar con esto, no sé cómo se va a interpretar, y probablemente las cargas se acomoden andando y quizá la fiscalía pueda de alguna manera mantener el rol, porque si yo tengo el control jurídico, también tengo que entender, entiendo, cierto control de la investigación, porque la investigación tiene que tener un trasfondo de realidad, porque si no, cualquier procedimiento, por más legal, entre comillas, que sea, de pronto a mí se me va a caer. Y en definitiva yo tengo un deber de objetividad. Entonces a mí me cabe incluso responsabilidad porque la prueba que yo traiga un proceso sea legal. Por lo tanto, a mí también me va a interesar mantener, no quiero que se tome a mal, pero de alguna manera a raya al personal policial que está investigando mis causas, porque en definitiva el último responsable soy yo. De la mano con esto que decía José Luis, esto de que la policía tiene que estar bajo la dirección de
los fiscales. A mí en la facultad me enseñó Daniel Cuenca, quizás estuvo equivocado en su momento, que la policía no investiga, sino que lo que hace es tarea de inteligencia, que el único encargado de investigar es siempre el fiscal. Sin embargo, nos metemos ahora un poco ya en la reforma. El artículo 254 de su lectura dice: la investigación penal preparatoria podrá iniciarse por decisión del Ministerio Público de la acusación o por acción de la policía con noticia inmediata a el ministerio. Esto significa que estamos en presencia de policías con capacidad para iniciar investigaciones, por ende esto de que la policía no investiga, sino que realiza trabajo o tarea de inteligencia es una cuestión vieja o errada. Bueno, interesantísimo. Creo que aquí se han reunido las preguntas 3 y 4, ¿no? ¿Puede ser? Bien. Básicamente, nada, básicamente una aclaración. La ley 14.246 crea la Agencia de Inteligencia de la provincia de Santa Fe. Eso lo tenemos que tener claro. Creo que es la única provincia de la República que tiene una agencia de inteligencia y yo estoy de acuerdo. Creo que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de saber qué se está moviendo en la provincia, con quién negocia, con quién tiene que hacer una licitación. La ley no dice expresamente que los policías no pueden ser integrantes de esa agencia. Y básicamente, por una cuestión de experticia de la gente que está trabajando en la provincia, ¿a quién van a convocar para hacer la inteligencia? Obviamente a los policías. Entonces podemos decir que la inteligencia de todo tipo en la provincia de Santa Fe, en principio la va a hacer la policía. Obviamente después pueden contratar gente de los ex servicios de inteligencia de la Nación, de alguna fuerza de seguridad federal, retirado, pero básicamente nos vamos a munir de policías. El límite entre la investigación y la inteligencia es finísimo. Básicamente yo el otro día cuando me pasaron las preguntas, me hice un machete, básicamente la inteligencia sería una generalidad. Yo estoy viendo qué es lo que pasa en toda la provincia en general y la investigación sería la inteligencia sobre un hecho concreto. Entonces, muy fino, estoy investigando una banda, sí, perfecto, como tarea de la agencia de criminalidad, digamos, de la agencia de inteligencia de Santa Fe, pero esa banda puede cometer hechos concretos. Entonces, ¿cuál es el límite entre inteligencia e investigación? Nimio, casi imposible de determinar. Y la policía puede investigar, y ahí lo voy a estar en contra de lo que dice acá nuestro presentador. Yo lo que tenía entendido, creo que el fiscal dirige la investigación, pero los que investigan en el campo, y por lo general, son los policías, no solamente policías, nosotros hemos tenido un caso en la justicia federal donde el investigador es un funcionario de derechos, de la Secretaría de Derechos Humanos. Él hizo las veces de investigador. O sea, la investigación lo puede ser cualquier hombre que esté en el campo, no solamente los policías. No me quiero perder sobre la pregunta. Sí. No estoy en contra de Daniel Cuenca, yo tengo otra opinión. Digamos, el fiscal dirige la investigación. Yo no vi ningún fiscal con una lupa, la verdad. O sea, están organizando y dando directivas por lo general. Pero bueno, es una opinión particular. Perdón, no me quiero perder la idea central. Bien, y llegamos al artículo 252. Bueno, yo creo que el eje de la reforma pasa por si la policía puede investigar o no puede investigar. Bueno, todo lo que aprendimos durante años del nuevo Código de Procedimiento Penal, bueno, estaba errado. Siempre nos dijeron, bueno, a partir de ahora el Ministerio Público es el único que investiga y la policía está subordinada. Bueno, todo eso está errado, preparémonos para un nuevo mundo. El doctor Caterina lo anticipó. Creo que hay una avanzada política donde considera, quizás desde un punto de vista ideológico o de negocios, que la policía tiene que tener control del territorio. Y no solamente el control como policía de seguridad, que es lo lógico, que es lo constitucional, sino quizás el control en policía de investigaciones. Obviamente un ministerio público puede poner obstáculos a algún tipo de negocio político. Entonces, básicamente, contestando a la pregunta si la policía puede prevenir el delito, y esa era la pregunta, disculpen.
dice que el artículo 250 dice que la policía podrá prevenir. ¿Ello como sinónimo de actuar o puede tener otro significado? El vocablo prevenir puede ser bifronte, puede ser prevenir, evitar el delito que se está por cometer, que estaríamos hablando de una policía de seguridad, lo que es constitucional, o prevenir, como lo entendemos nosotros desde el derecho, es el primero que llega al lugar, el juez que previno, el policía que previno. En principio yo consideraría que a partir de ahora esta prevención, y yo lo leo en el significado, leyendo el artículo cómo quedó, y eso, artículo 250, ¿quién puede prevenir en la investigación de penal preparatoria? El organismo de investigaciones. ¿El organismo de investigaciones llega a un choque? ¿Viene por la calle el patrullero del organismo de investigaciones? No. ¿Quién más? ¿La policía de investigaciones que está patrullando? No. ¿A un choque? Porque esa es la prevención. ¿A un robo? ¿Es el primero en llegar? No, el primero en llegar es Comando Radioeléctrico, es la PAT, se me ocurren. Y demás organismos, y después agrega el artículo y los demás organismos policiales o facultades legalmente para funciones investigativas. ¿Qué quiere decir? Si están investigando, no estamos hablando de prevención, ¿eh? Acá estamos hablando de otra cosa. Esto es claro. Los fiscales ya perdieron su exclusividad de investigación. Y esto es una ley de la provincia. Así que, para responder, y siempre, la policía investiga y la policía ahora es el principal órgano de investigador de la provincia. Bueno, yo en este punto, bueno, no le entiendo tan así a la reforma. Entiendo que la facultad de la policía en cuanto a la iniciación de una investigación, entiendo, por lo que he leído de la reforma, que se circunscribe a las cuestiones de flagrancia o llamados al 911, diríamos al delito inmediato, la cuestión inmediata. Pero a lo que hace iniciar una investigación, incluso continuar o profundizar una investigación de flagrancia, entiendo que la dirección sigue a cargo del Ministerio Público de la Acusación. Lo que sí entiendo es que antes lo que podría llegar a ser de exclusividad de la Policía de Investigaciones, tal vez hoy el MPA puede utilizar también en esa investigación la fuerza policial. Pero entiendo que siempre con el control y las directivas por parte del MPA, porque si no nos vamos a encontrar con lo que decía el doctor Caterina, de procedimientos irregulares y después los tiene que ir a sostener la propia fiscalía, lo cual entiendo que lo lógico es que la investigación siempre continúe bajo dirección del MPA y es lo que yo interpreto de la redacción de la reforma. No sé. Me pone muy bien que haya una defensora pública que quiera más poder para la fiscalía. Bueno, claro, somos el mal menor, tal cual. Bueno, Disculpe, buenas noches. ¿Se puede hablar? se escucha la voz. Sí, si tiene alguna pregunta para hacer, sí, no hay problema. Disculpe, doctor. Mire, soy abogado, también soy empleado policial y veo continuamente esta situación en la calle. Perdón, Concuerdo con un doctor. si es posible que enciendas la cámara para que te podamos ver. Igual yo- No, por este momento estoy de guardia y, bueno, tengo Listo, que no hay seguir con problema. pero Entonces vamos a la pregunta directamente. concuerdo. Yo creo que lo fundamental va a ser en este caso, antes y después de la reforma, es los testigos. Siempre se utilizaron herramientas para poder entrar a un allanamiento, ya sea cámara, inclusive el gobernador hoy en día. A este y al anterior nos obligan a ir con cámara, testigos y demás. No hay margen de error, son muy contados entre los dedos eh, qué tipo de empleado policial puede llegar a cometer algún otro hecho ilícito. Pero yo creo que tomando la perspectiva con la que estaban hablando los testigos y las herramientas que se nos están dando eh, y las facultades con las que van a ampliarnos, es necesario. Lo estamos viendo continuamente en la calle y hemos dejado pasar muchos hechos que necesitan una actuación inmediata.
si alguno quiere responder al comentario que hizo, si no, seguimos con la pregunta originaria. Bien, no, está bien. Tomamos obviamente el comentario, por eso. Hay que ver cuál es la policía en concreto y entiendo que obviamente en muchos casos las mayores facultades estará, pero ahí el comentario estaba, ¿no? Acompañado de los controles, ¿no? Los testigos y la filmación son justamente elementos y herramientas de control concomitante con esa facultad grande que se le puede dar, por ejemplo, a la policía para un allanamiento o lo que fuera. Yendo a la pregunta, yo no entraría en la disquisición tanto de si la policía investiga o hace tareas de inteligencia. Eh, Me parece que en definitiva tenemos que pensar en un sentido amplio de investigación, por lo tanto, porque incluso hoy por hoy está de alguna manera entredicho la idea de la inteligencia, a veces vas vinculada a la idea de espionaje, digamos, hay cuestiones un tanto vidriosas. Eh, lo que sí es muy importante el tema del control de la policía, porque justamente nosotros, como decíamos, estábamos en juicio ahora mismo con policías de investigaciones, con una brigada que en ese margen de libertad amplio que han tenido, evidentemente ha hecho cualquier cosa menos aportar realmente a la investigación. Entonces, eso es una situación muy, muy dolorosa, muy terrible y que en definitiva no hace sino generar impunidad. Em, pero yo creo que en definitiva lo que hay que ver, creo que me parece a mí la interpretación es que la ley en cualquier caso quiere ampliar las facultades de la policía. En este caso, vuelvo al tema de los controles. El 254 que se mencionó, creo que en este sentido, cuando habla ahora de inicio y duración de la investigación penal preparatoria, se dice la investigación penal preparatoria podrá iniciarse por decisión del Ministerio Público de la acusación o por acción de la policía, pero con noticia inmediata a la Fiscalía. Y yo creo que la idea de que se mantenga esa noticia inmediata a la Fiscalía es positivo. Ahí el oyente que comentaba decía, no, tantos hechos que no hemos podido solucionar porque, bueno, perfecto, si vos estás viendo un delito, una comisión de un delito, una flagrancia o algo parecido, evidentemente, ¿qué hay que hacer? ¿Y cuál es de alguna manera uno de los reaseguros que tenemos? La posibilidad de que se tenga que dar, o la obligación también, de que se tenga que dar inmediata noticia al fiscal. ¿Posibilidad en qué sentido? En el sentido de que se dice que puede ser posterior. Por lo tanto, podés prevenir por una iniciativa propia, pero después vas a saber que vas a tener que contar con un respaldo, digamos, en definitiva, obviamente, de un actuar legal y legítimo, porque sabes que va a tener que ir al fiscal. El fiscal ya va a entrar en complicidad contigo. Entonces, y después, eventualmente también, esta situación de aviso posterior en cualquier otra cuestión. Entonces, siempre el aviso a la fiscalía me parece que es importante. Y obviamente la misma prevención de la fiscalía. Se está diciendo mucho, digamos, el fiscal no está con una lupa. Creo que, y en esto de que si se desconfiaba o no, ¿no? Con una de las preguntas anteriores, si se desconfiaba o no de la fiscalía. Yo creo que la fiscalía, está bien, me comprenden las generales de la ley, pero en el último tiempo, por ejemplo, la saga de los trabajadores, algunas cuestiones muy, muy, muy conmocionantes y muy graves, ha aparecido avances específicos en las investigaciones y no necesariamente por datos o inteligencia policial, sino por mucha investigación propia de la fiscalía. O sea, la fiscalía a lo largo de estos años está aprendiendo a investigar y muchas veces por sí misma. Esa investigación propia, aún sin una policía judicial, en gran medida se ve porque se ha ido capacitando y se han ido formando de manera incluso muchas veces amateur, los propios empleados y los propios fiscales, y en la necesidad, lamentablemente, a veces, de no poder confiar en la policía. Entonces, esto también es una situación que tiene que interpelarnos, porque ¿qué más queremos nosotros que poder confiar en una policía y cuánto efecto también, digamos, multiplicador podrá tener que no seamos los pocos fiscales o empleados que somos, sino también con el apoyo de una policía competente y a la altura de las circunstancias? El artículo 252 dice que, como quedó reformado obviamente, podrá prevenir en la investigación penal preparatoria, por eso el análisis que había hecho Rodrigo respecto a el alcance de este vocablo de prevenir, si habla únicamente de prevenir como sinónimo de actuar, intervenir, o si está haciendo alusión a otra cosa. Pero dice, podrá prevenir en la investigación penal preparatoria el organismo de investigaciones, la policía de investigaciones y demás organismos policiales facultados legalmente para funciones investigativas. La pregunta concretamente es, por un lado,
compartiendo el análisis que había hecho Rodrigo acerca de si prevenir, qué sentido le encuentran ustedes a eso. Y segundo, ¿quiénes vendrían a ser los organismos facultados por ley para investigar? Porque viene a ser una cuestión un tanto más amplia. Y lo agrego un poco más para complejizar la pregunta. ¿Quiénes son los encargados de controlar a esos organismos? Si nos vamos a guiar por cuestiones más bien genéricas, como se dijo anteriormente en relación a los testigos, o si vamos a tener algún organismo específico encargado de controlar a estos organismos policiales, o al menos si deberíamos así tenerlos. Sí, todos los organismos, la pregunta 5, digamos, todos los organismos investigativos de todas las fuerzas de seguridad de la provincia están a disposición de la Fiscalía a partir de este cambio. No veo mucha dificultad a eso. Y en cuanto a control, a ver, los controles administrativos están, los controles, las agencias de control policial siguen existiendo y obviamente el Ministerio Público, si ve un delito, lo va a controlar. El tema acá no pasa por el control legal, sino por la voluntad de control que tenga. No tanto el Ministerio Público, porque yo creo que tiene voluntad de control, porque son los más interesados en que las investigaciones avancen, sino hay que ver la voluntad de control del poder político de sus propias agencias que están dentro del Poder Ejecutivo. Eso sí es una cuestión absolutamente política. Es claro que el gobernador Puyaro tiene una posición que no la veo mal, donde apoya fuertemente al personal policial. Y le ha valido obviamente muchísimos votos. Entonces yo no veo que haya que haga una militancia de perseguir a la policía, como si, por ejemplo, teníamos en otros gobiernos militancia de perseguir a la policía. Así que, volviendo al tema, disculpen que no dé una respuesta técnica, esto es absolutamente político. Araceli, dejamos que Siragusa y Caterina den su opinión respecto a eso, porque si no nos vamos a perder en la pregunta y después te habilitamos para que hagas tu comentario o pregunta. Bueno, bien, un poco como lo que dije recién. Entiendo que cuando se hace referencia a prevención, se refiere a los casos de flagrancia, cuasiflagrancia, pero no a la autonomía policial de decidir o tomar la decisión de iniciar una investigación. Y el otro punto que me parece interesante, que es el último párrafo que agrega en el artículo 252, donde menciona que fuera de los casos en que se reciban directivas de investigación, la policía de investigación podrá aplicar protocolos de activación automática ante determinado evento. Esto debe ser creado en un convenio entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público de la Acusación. Me parece interesante este agregado porque me parece que tiene una proyección a futuro, porque el hecho de realizar protocolos de actuación es una forma también de entrenar al personal policial en la investigación penal. Entiendo que hasta que no estén esos protocolos, no van fuera de esos casos poder investigar sin las directivas del organismo de investigación, del MPA. Una vez que estén esos protocolos, entiendo que van a estar facultados, pero entiendo que también va a ir a la especialización o a la profesionalización del personal policial. Por eso me parece interesante, al menos desde la defensa, nos vamos a oponer cuando se inicien investigaciones y no estén aún vigentes esos protocolos que nos van a dar la pauta de legalidad de la investigación. Bueno, el podrá prevenir del 252 para mí no ha debido variar el significado que tenía en el articulado anterior, o sea, antes de la modificación, que en definitiva era podrá prevenir en la investigación penal preparatoria el organismo de investigación y los funcionarios policiales, solo que ahora se ha ampliado de una manera muy, muy amplia y digamos que puede dar lugar a algunas interpretaciones diferentes entre unos y otros, pero en definitiva es a quién se le puede delegar la investigación. De hecho, el título anterior era competencia delegada, ahora es competencia policial. Fíjense cómo de alguna manera toma, a mi modo de ver, autonomía. Ya no hablamos ya más de delegaciones, sino hablamos de competencia policial, llegando al extremo incluso de que esa competencia policial le podrá corresponder
a demás organismos policiales o facultados legalmente para funciones investigativas. Con lo cual, ¿cuál es el límite de esto? Realmente no lo sé, es más, no lo vamos a saber. ¿Por qué? Y porque dependerá en definitiva que una ley habilite a cualquier tipo de organización, o sea, con esta legislación. Alguien me va a poder decir, pero no, cualquier no. O sea, el grupo de mamis del colegio no va a poder. Bueno, está bien, perfecto. Pero en definitiva, lo que nosotros siempre necesitamos, más en materia penal, que es ser sumamente estricto. Es decir, bueno, la ley penal en blanco, decía, hay 200 millones de artículos. No, son cuestiones muy puntuales porque realmente necesitamos algún tipo de abertura y ductilidad en el. Bueno, un código de procedimiento penal, a mi humilde modo de ver, debiera ser igual, lo más estricto posible. Yendo a lo siguiente, no sé si estaba en otra pregunta, digamos, pero ahí Andrea algo lo mencionó. El párrafo siguiente habla de que, bueno, después las cuestiones se van a resolver por protocolos de actuación automática o activación, no sé, automática ante determinado evento. Esas cuestiones, ¿por qué está eso en el Código de Procedimiento Penal? Yo todavía no lo termino de comprender, porque en definitiva, si es cómo se va a regular el turno de una fiscalía, que sea materia de regulación y sea materia de convenios, como dice, Ejecutivo y Fiscalía. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con esto? Realmente nosotros no les puedo dar una respuesta, porque realmente es muy difícil. Fíjense que incluso se habla, por ejemplo, yo podría absolutizar y decir, solamente va a investigar Policía de Investigaciones. Y eso no tiene asidero práctico. No tiene asidero práctico en Rosario. Y menos tiene asidero práctico en cualquier localidad más chica donde puede y no tiene ni un efectivo. Por lo tanto, tenemos que tratar a lo mejor de hacer regulaciones, digamos, a futuro y como perspectiva. Entiendo que el Colegio de Abogados en eso puede hacer un aporte real, de decir, che, a lo mejor más acotadito, más preciso, y también que no estemos años discutiendo qué significado le quisimos dar a algún artículo. Ahora sí, Araceli, te damos breve tiempo Estaba para repasando tu las intervención. notas que tomé porque me quedé con una cuestión. Bueno, uno, comparto lo que manifestaba la doctora Siragusa, la necesidad de que estén los protocolos en la medida que no estén, pues si no, además estamos consagrando el viejo y consabido, el viejo conocido olfato policial, esto de que inicien las actuaciones por iniciativa propia, sin una directiva, estamos avalando el olfato policial. Y esto, por un lado, y por otro, la duda que me genera, ¿no? Si nos estamos volviendo a estas prácticas o a estas malas prácticas en esto de la fuerza de la Inquisición y la debilidad que a veces tenemos como república, tomando a Binder. Y por otro lado, en esto de la profesionalización, que también es fundamental y muy importante, si todas las fuerzas van a estar a disposición de las investigaciones penales y del Ministerio Público, bueno, tengamos cuidado con esto también, porque es una luz de alarma en el sentido de que no todas las fuerzas están preparadas para, o sea, no sé, podemos confiar en la prevención de calle y el comando radioeléctrico, pero no mucho más, que va a ir el comando radioeléctrico a hacer un allanamiento. O sea, que la urgencia, que lo urgente no nos tape lo importante y que no nos tape el bosque en ese sentido. ¿Quién va a ir a hacer determinadas diligencias que forman parte de las medidas de investigación? Máxime que no vamos a tener un fiscal que esté controlando. O sea, retomo lo que decía el doctor Caterina, con mucho sentido, el fiscal no se dice no está con una lupa, pero yo confío mucho más en los fiscales, con todo y sé que no pueden estar en todos los procedimientos que en consagrar el olfato policial en que por iniciativa propia, porque ¿de qué es por iniciativa propia? Porque me miró feo, porque lo vi, me resultó sospechoso, eso me genera como un poco de dudas, perdón. Y por otra parte, los fundamentos, más allá de lo ideológico, digo, ¿qué se arguye para quitarle el poder a los fiscales? Digo, se los empoderó pensando en darles toda la responsabilidad, ya sé las razones, digamos, políticas, pero digo, ¿cuál es el sentido de dejar en manos de la policía que está menos preparada esto que es tan delicado, que es la investigación, el qué, el cómo y el cuándo en una investigación? No sé si me explico. Bueno, ah, sí, Gallego. Pues si no. No, lo que yo pensaba en la ley de seguridad interior y lo que pasó con Saín, investigó personas.
Si la policía responde al Ejecutivo, que a los jefes policiales los mueve, los saca, en esta reforma, ¿qué pasa si la investigación se la ordena al Poder Ejecutivo a determinadas personas? Que no pasaría por los fiscales. ¿O eso es imposible? No, el problema es que el mensaje ese puede ser explícito, puede ser implícito, puede ser Sí, pero el ba- policía va a investigar. bajo cuerda. Objetivamente el policía va a investigar, en principio está facultado. Por eso yo insistí mucho, cualquier investigación por ahora hay que buscar la forma de articular y concretar lo máximo posible la inmediata noticia fiscal, pues si no vamos a poder tener investigaciones durante 6 meses y después decir, ah, sí, yo lo estoy investigando, estoy perfectamente facultado, acá está, estoy investigando estas 200, 500 personas de la provincia, o lo que sea. Entonces, es un tema para tener muy en consideración. Incluso yo mencioné la idea la idea de la inteligencia, hacer inteligencia, muchas veces está vinculado, creo yo, a la cuestión también, digamos, ahí lindando con ciertas posibilidades de espionaje. Entonces, es una cuestión muy delicada, por eso me parece que, bueno, Esperá que yo quisiera contestar al doctor Suárez. Legalmente hoy, el gobernador puede decir a la Agencia de Inteligencia de la provincia de Santa Fe, reúne información, no solamente dice reúne información la ley, sino todos los verbos relativos a traer conocimiento sobre personas y organizaciones, la ley lo admite. Entonces, hoy el gobernador puede decir, reúne información sobre el doctor Nazareno Bravo y está obligado. Puede gustar o no, es la ley que votó la legislatura, tenemos que saberlo. Dice, reunir información. Entonces, decía, obviamente, puede decir, por qué son los motivos? Y seguramente va a haber una explicación jurídica por qué investigan a Nazareno Bravo o al doctor Guastela, pero está legislativamente aprobado. Eso es lo que quiero decir. Obviamente, no sería una investigación criminal, sino de inteligencia de la provincia de Santa Fe. Exactamente, un torpe Saín. Pero no, ahora, continuando con el ejemplo de Saín, hipotetizando, si Saín hubiese dado aviso a un solo fiscal, hoy en día estaría avalada entonces todo el acto que realizó. O sea, con solo dar un mero aviso a la fiscalía de lo que está haciendo, estaría avalado. Estaríamos en esa temática, pero a modo de mira, resguardarse, a modo de te doy resguardarse en su mi accionar. opinión. Yo no conozco, y de hecho no me gusta hablar de causas ajenas, porque no conozco el trasfondo de esa causa. Por lo tanto, yo creo que hipotetizar eso sería muy difícil. Lo que sí podemos decir, creo que con el doctor Suárez, que objetivamente parecería flexibilizar o relajar un poco esta cuestión, dado que da más lugar a una investigación que no esté bajo la supervisión del fiscal, no está hablando específicamente, de lo delictivo, pero bueno, también ahí va a poder entrar a jugar cómo va avanzando, por ejemplo, la doctrina. Si, bueno, a ver, esto evidentemente David tiene que haber una causa penal, entonces, bueno, sí, bueno, la policía, pero con causa penal. Después también tenés que ver qué restricciones puede tener en función de la división de poder eventualmente el Ejecutivo, hasta qué punto dentro de las facultades constitucionales del Ejecutivo está, por más que la policía pueda iniciar investigaciones, que, qué sé yo, el ministro de Justicia, de Seguridad o de lo que sea, delegue y diga, investígueme esto a usted. Entonces, digamos, evidentemente un universo de problemáticas súper interesantes, pero sobre los cuales también es muy difícil dar una respuesta hoy. Seguimos entonces. Específicamente esto ya lo mencionaron varios, el tema de estos protocolos de activación automática. ¿A qué creen que la ley está haciendo referencia a esto? ¿Cuáles vendrían a ser esos eventos que activarían los protocolos y sobre todo qué valoración podríamos darle a estos protocolos? Recién se dijo, hay que ver constitucionalmente esta delegación que hace el Ejecutivo, si se puede o no. Bueno, con estos protocolos, ¿podría llegar a haber algún problema constitucional o estamos todo chelo?
A ver, en primer lugar, esta reforma también pasa a ser para mí, tengo una opinión muy personal, veo que no estoy, que soy el único, para mí es otro eje de la reforma. Y lo voy a leer porque me parece importante, segundo párrafo del 252. Fuera de los casos en que se reciban directivas de investigación, la Policía de Investigaciones podrá aplicar protocolos de activación automática. Activación automática. Ante determinado evento, los que serán creados por convenio entre el Poder Ejecutivo y el MPA con noticia posterior a la Fiscalía. A ver, yo no comparto lo que dice la doctora Siragusa, digamos, ella es más optimista. Este protocolo no va a ser para defensa de nadie ni para mejorar la situación de nadie. Este va a ser el visto bueno oficial a la PDI en todo caso, o quizás a otro organismo el día de mañana, para empezar a investigar motu propio. ¿Cómo? ¿Cuándo? No sabemos. Noticia a la Fiscalía. Bueno, después habrá que reglamentar cuándo llegará. Noticia posterior a la Fiscalía, que dice a los 2 días, a los 3 días, a los 50 días, doctor, como le pasó a usted. Digamos, es una pregunta retórica por un caso, pero digamos, a mí me parece grave. Protocolo de activación automática. Yo me imagino, ante determinado evento, ¿cuál sería el evento? Yo tengo una frase que seguramente va a aparecer en nuestros protocolos. Criminalidad organizada. Va a aparecer eso seguro. Con eso de criminalidad organizada, esto va a ser, bueno, voy a ser un poco exagerado, para que quede lindo. Esto va a ser el Salvador de Bukele. Serio. Cuidado con esto. Esto, insisto, mi opinión personal, no soy seguido aquí. La policía tiene el visto bueno de investigar y el visto bueno político, y el protocolo es de activación automático. A ver, ¿es constitucional? Y hasta el año 2014 la policía tenía capacidad investigativa propia. Es más, tengo un amigo abogado y ex policía, más policía retirado, que siempre todos estos años me está diciendo, tiene que volver a investigar la policía, igual que dice el colega también abogado y policía, que consideran que el verdadero control de la calle y la investigación rápida está en manos de la policía. Yo tengo mis dudas en la provincia de Santa Fe si eso es posible, por una cuestión, ya lo dije antes, sistémica de la policía y cultural, no de la policía, sino de toda de la Argentina en la selección de personal policial. Pero, insisto, creo que constitucionalmente podría ser, es una opción de investigación y creo que puede ser constitucional. Yo no estoy de acuerdo, y yo no estoy de acuerdo que sea la investigadora de la policía, pero creo que es la opción del legislador, que lo ha dejado bastante claro, y creo que es constitucional, y yo no estoy de acuerdo. Si querés, contesto. Vos habías comentado algo de los protocolos. Bueno, yo no comparto, realmente no comparto lo que plantea acá mi compañero de mesa. ¿Por qué? Acá me parece a mí que a mí no se me encienden las alarmas como en otros puntos del articulado. Voy a explicar por qué. Sí me parece que quizá no hace falta que esto sea agregado en un código de procedimiento penal. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que está hablando acá es de activar protocolos automáticos para la policía en materia investigativa, pero que van a ser convenidos con el Ministerio Público de la Acusación. Por lo tanto, ahí sí se le está dando participación al Ministerio Público de la Acusación. Y me parece que no va a aparecer la idea de crimen organizado como se ha dado el ejemplo. ¿Por qué? Porque está hablándose de evento. Yo creo que esto lo que quiere prever es algo que sí puede llegar a buen puerto, como es lo siguiente. Tengo una balacera, tengo un homicidio, tengo algún hecho de conmoción pública, tengo algún problema a la salida de un estadio grave, desmadre, severo, y yo tengo un protocolo de actuación rápida, que a mí me evita que el fiscal esté llamando, perdón, que la comisaría esté llamando y diga, el fiscal me dijo y que vaya el balístico, y me dice, a mí si no me llama el fiscal. Entonces, sí, mire, esto es un protocolo, se aplicó el protocolo inmediato, el protocolo 501, el protocolo para balacera, el protocolo para homicidio, rápidamente hay que responder. Que si el fiscal está con otra llamada, porque hace media hora que está con un problema de una nena encerrada, directamente responder inmediatamente por activación directa del protocolo. O sea, por una cuestión de evento. ¿Qué va a estar sujeto? Y va a estar sujeto justamente a una regulación y a estos convenios. ¿Tendrían que estar en el Código de Procedimiento? No lo veo, no entiendo cuál es el sentido, pero no me parece que pueda ampliarse de esa manera como planteaba Rodrigo.
Perdón, aprovecho la oportunidad porque están hablando de los protocolos, que es algo que a mí me interpeló, ¿vio? Y yo quería saber cómo es operativamente el tema del protocolo. Digo, ¿lo vamos a conocer nosotros o el protocolo es algo que no vamos a conocer? ¿Qué pasa si el protocolo automático se activa un pedacito, se llega hasta la mitad, después no se cumple a medias? ¿Es soft law el protocolo? ¿Quién es el protocolo, digamos? A mí me suena a derecho administrativo y yo soy medio... Nada, a mí me da como cosita. Pero, Bruno, los protocolos, a ver, te digo, insisto, la reforma, digamos, se aplica hace poquitos días para todos, pero en la lectura que yo hago, este protocolo primero va a poder ser perfectamente público, sobre todo para un abogado, digamos, de acceso, como son protocolos de acceso de hace muchos años y muchos protocolos de la Fiscalía, y yo creo que es de una bajada rápida al territorio del lugar tipo escena del hecho. Yo estoy dándole esta lectura, anduve preguntando un poco y se me orientaba por ese lado la Fiscalía. Ahora, Es decir, las decís, primeras "Che, medidas. quiero ver el Vos protocolo, decís que si aparece está una bandera hecho". en un estadio la van a poder secuestrar rápido, no van a tener que esperar hasta el lunes o el Bueno, martes. por ejemplo, el protocolo de banderas. Eh, Me parece a mí que eso, o sea, yo insisto, a mí no me genera estos temores que en definitiva habla de los protocolos. Por eso, el problema es que, claro, te lo introducen dentro del código de procedimiento y dices, bueno, a ver, está bien. ¿Esto hace al proceso penal de una persona? Yo defiendo a o yo acuso a. Y protocolo, ahí. No lo veo yo así. Obviamente, con el diario El Lunes, el doctor Rodrigo Mazzucchi me va a decir, ajá, ¿viste el protocolo de crimen organizado que se combinó? No, sinceramente, yo no me genera esos temores. Un artículo para el, uy, perdón. Para el doctor Suárez, esto es la Ley de Inteligencia de Santa Fe, artículo 2. Se entiende por sistema de inteligencia la actividad consistente en la producción, obtención, reunión, sistematización y análisis de la información referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que pueden afectar a la seguridad de la provincia y sus habitantes. O sea, insisto, está habilitado el funcionario de esta agencia de inteligencia a iniciar la inteligencia, la obtención de información, vamos a decirlo finamente, no una investigación, la obtención de información, que básicamente es lo mismo que investigar. Otra pregunta. El artículo, como bien leyó Rodrigo, habla de que este convenio tendrá que ser avalado, charlado, discutido entre el MPA y el Poder Ejecutivo. Pregunta, sobre todo para Andrea. El SPPDP no tiene nada que decir, el colegio no tiene nada que decir. ¿Se le podría consultar o se le debería consultar? No me parece que deberían consultarnos, me parece que es más una cuestión propia que hace al Ministerio Público de la Acusación, que está íntimamente relacionado con la investigación y como decía el doctor Caterina, son protocolos internos que incluso están llenos de protocolos ustedes. Hay protocolo por todos lados. Entonces, tienen el protocolo de flagrancia, cuando uno ve una causa de la unidad de flagrancia, tienen el protocolo, la ficha, constatación de domicilio, croquis del lugar. Bueno, esto sería algo más o menos similar, a gran escala y con intervención del Poder Ejecutivo, que yo, la verdad que no le veo ningún planteo de constitucionalidad, me parece que no. Hay participación del Poder Judicial, incluso del MPA. No creo que tengamos que tener participación de la defensa pública en el colegio de abogados, no. Digamos, siguiendo la idea y la interpretación que yo creo que van a tener esto, pues no está definido. Está bien que la ley no define, digamos, no tiene que andar definiendo, pero en el sentido que yo les veo, yo creo que no va a tener tampoco tanto interés, sea, por ejemplo, la defensa pública, colegio de abogados, etcétera, sin perjuicio de que si de pronto, obviamente, hay que generar los resortes administrativos, legales, judiciales, cuando de pronto un protocolo viola algún tipo de garantía. Entonces decís, che, está bien, este protocolo para el protocolo cancha, de pronto esta gente hace 10 días está deteniendo. ¿Me explico? Decir, no, pero porque sí, el protocolo. No, el protocolo no me puede ir por encima de la ley, de la constitución.
pero ex ante, lamento no eso. sé si va a interesar mucho, insisto, si es la idea de una bajada rápida frente a una acción, por ejemplo, delictiva, o la idea de abordar rápido una escena del hecho. Pero insisto, los canales de participación en definitiva son positivos. Ahora, ¿interesa directamente? No lo veo. Que obviamente no nos interesa, pues no podemos, ¿cómo vamos a plantear ilegalidades, inconstitucionalidades del protocolo si participamos en la misma producción del protocolo? Lo dejamos así y después lo vamos corrigiendo. Espera. Pregunta, ¿qué grado de impunidad existe en Santa Fe que genera un cambio de paradigma? ¿Qué datos oficiales hay sobre esta zona gris o sobre las nulidades? No, los datos oficiales no existe de impunidad. En realidad la tasa de homicidios bajó este año. Obviamente venimos en 10 años de crecimiento exponencial o más de la inseguridad, pero eso no tiene nada que ver con la actuación de los operadores de justicia. Nosotros como abogados defensores sabemos perfectamente que, digamos, cada vez hay más gente detenida, que a nivel de ejecución cada vez es más difícil lograr beneficios penitenciarios. O sea que, digamos, si eso, no creo que eso pueda definirse como impunidad. Lo que sí, la situación de inseguridad en Rosario es insostenible, pero bueno, no tiene nada que ver con los operadores judiciales. En todo caso, es una cuestión de severas fallas de la prevención, y no hablo solamente de la policía. Para mí la principal prevención pasa obviamente por la salud, la educación, la vivienda, el urbanismo, pero bueno, ahí es donde está en falta el gobierno de la provincia. Y quería responder al tema del famoso protocolo. Si estamos hablando solamente del protocolo bandera, como lo entiende el doctor Caterina, la verdad que para que participe el Colegio de Abogados y la Defensa Pública, la verdad no tendría mayor sentido. Si alguien es mal pensado y el protocolo de activación automática termina haciendo que la policía investigue durante varios meses a personas y sin aviso a tiempo al Ministerio Público, y sí, estaría bueno que ese tipo de protocolos, el Colegio de Abogados sea consultado. Digo, pueden consultar al Colegio de Abogados porque la firma del Colegio de Abogados a mí no me obliga como defensor particular, por suerte. No es el caso de la defensa pública. Hubo que hacer protocolos, yo creo recordar, a lo mejor me van a corregir. Eh, en relación a la pregunta, creo que Bruno había preguntado algo similar, ahí justo está entrando. Tradicionalmente, si nos manejamos en un esquema en donde la policía tiene que cumplir órdenes del fiscal y el fiscal está a cargo de la investigación, bueno, después tenemos o sabemos a quién tiene que dar las explicaciones de por qué en una investigación se hizo o no se hizo algo. Ahora, con estos protocolos de activación automática, como dijo Caterina, protocolo cancha, pasa cierta conmoción, entonces los policías ya saben cómo tienen que actuar. No actúan. ¿Quién vendría a ser el encargado de asegurarse que la medida se tomó? Por ejemplo, llaman al fiscal de turno, sí, que concurra tal personal a realizar tal tarea. No vino, bueno, entonces yo lo vuelvo a llamar. En este estilo de activación automática, ¿quién vendría a ser el encargado de controlar que el agua? No, volvemos al mismo tema. O sea, la cuestión es sencilla. La fiscalía se le quiere de alguna manera, se le retasea la subordinación, pero ahí quién quiere, viste, enseguida, como es, ¿quién va a ir? A ver, Juvenal en el siglo I, los romanos eran sabios. ¿Quién custodia a los custodios? Por eso la cuestión está en los controles clave. Y si yo genero un protocolo bárbaro, pero a mí no me lo cumple nadie, el protocolo es papel mojado, o sea, no sirve para nada. Entonces, esto es O una... sea que dentro del protocolo se debería establecer quién sería el encargado No necesariamente, porque a lo mejor se puede establecer, o a lo mejor va de suyo que sí, evidentemente hay un incumplimiento de deberes, por ejemplo. Voy a que la cuestión del control tiene que ser medianamente claro. Si hay una directiva, por ejemplo, si hay una directiva, tiene que haber una buena academia. ¿Qué significa esto? Que el personal policial sepa qué tiene que hacer.
Nosotros hemos tenido la experiencia de que en algún momento se pretendió que nosotros indicáramos al personal policial cómo había que proceder, cómo tenía que ser la policía para proceder a un secuestro. Entonces dijimos, a ver, señores, nosotros no podemos hacer la academia a las 3 de la mañana cuando estamos evacuando una consulta a turno, explicarle a un funcionario policial cuál es el formulario F1 cuando apareció el formulario F1 del secuestro de vehículos. ¿Me explico? O sea, no hay que mezclarlos tantos ahí. Ahora, lo mismo, yo no quiero que los efectivos policiales, ningún efectivo policial puede estar conduciendo bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, con el consumo de cocaína. ¿Verdad? No pueden, ¿verdad? Bueno, entonces yo qué necesito, aparte de la prohibición, necesito el control. O sea, más allá del protocolo, y de que si cumple o no se cumple, si no se cumple, el control. Y si no se cumplió, que haya la autoridad que sea, dirán los legisladores cuál, si la fiscalía o ya no la fiscalía, pero al que le corresponda que esté en condiciones también de bancarse las sanciones a la policía. Por ejemplo, administrativa, porque a lo mejor no hubo delito. Ya para ir cerrando, porque estamos en hora, si alguno de los expositores quiere hacer un cierre final, o Raúl o el público un aporte final, ¿alguno de ustedes? Bueno, no, ahí anda. De defensora entiendo que en cuanto a lo que estuvimos hablando, que es el tema que nos trae hoy, que es el poder que se le otorga a la policía, entiendo que la defensa pública tiene un rol fundamental, hoy más que nunca, que es el mantener en vigencia los derechos y garantías de los ciudadanos. Creo que hoy más que nunca tenemos que poner el ojo en estas investigaciones, sobre todo en las causas de flagrancia. Estoy poco reiterativa con ese tema porque realmente las nuevas causas no lo pusieron, no, pero las nuevas, diríamos, las nuevas flagrancias realmente asustan, igual que los allanamientos sin orden. Así que, bueno, que entiendo que desde ese lugar la defensa pública va a cumplir un rol muy importante y, bueno, vamos a ver que la judicatura que va decidiendo sobre la marcha, sobre estos nuevos paradigmas. No, agradecer, obviamente abierto a preguntas y a este debate, a esta discusión. Celebro que el Colegio de Abogados se haga estos tiempos y estos espacios, la verdad. Y bueno, no crean, y si les digo sinceramente, no crean que uno está con ánimo de criticar a la policía. Creo que hay que ser muy cuidadoso a la hora de regular la policía y a la hora de facultar a la policía. Como también hay que ser cuidadoso a la hora de pertrechar a la policía, de asegurar el descanso, asegurar el salario y tantas cosas. Creo que la policía necesita de alguna manera una mirada, una nueva mirada completamente integral. Completamente integral. Tampoco se soluciona con castigo al policía malo y punto, sino que es una cuestión muy amplia. Me constan muchos efectivos policiales que están sufriendo mucho muchas veces como víctima de muchos delitos al interior incluso de la propia fuerza. Es decir, toda esa soledad de efectivos policiales que muchas veces terminan yéndose de la policía. A lo mejor son buenos policías, muy capacitados y demás. Entonces, invitar a esto. Sé que hay mucha gente que estudia mucho y que le gustan estas cuestiones y bueno, cómo repensamos la policía que queremos en momentos tan aciagos para la provincia y tan necesitados también de que estos custodios sean probos, leales, honestos y que en definitiva también podamos cuidarlos. Gracias. Bueno, primero, esto ya es reiterativo, lo que no quiere decir que no sea correspondiente con lo que hemos visto, es agradecerle enfáticamente a los disertantes, bueno, también a Daniela por el fallo, y fundamentalmente porque se logran discursos que no son alambicados ni jurídicos. Son discursos que permiten ver dónde están las cuestiones y cómo son las distintas visiones frente a temas que es sencillo llevar a una situación más o menos concreta. O sea, no nos hemos detenido en un análisis, no se han detenido en un análisis de las normas, sino que nos han llevado
No sé si han tomado verdadera dimensión de eso, a otro nivel, a un nivel de discurso que pasó desde lo ideológico, lo político y el contacto con la realidad, lo sociológico. Es decir, lo que realmente interesa y lo que realmente importa. Para cumplir con un rol que a veces me asignan acá, trato de rescatar 4 o 5 términos que me parece que fueron el eje de todo esto. Primero empezó Masuchelli con la prevención. Claro, la prevención es un término relativo. O sea, si no le pongo algo al lado de prevención, ¿qué es lo que prevengo? Dijo muy bien, el llegar antes, llegar primero, ser el primero, pero la prevención por sí solo no nos dice nada. Hay que ver el contexto, y hay que ver qué es lo que la acompaña. Yo siempre recuerdo que cuando se hablaba de la investigación en cabeza del Ministerio Público Fiscal como un objetivo, se hablaba de la prevención de la policía en materia de investigación. Y nosotros recomendábamos que lleve, como llevan policías de otros países, un rollo con cinta plástica en el bolsillo para evitar que no vuelva a pasar lo de Cabezas. Que los policías que llegaron primero, en vez de aislar el lugar, pisotearon todo y después perjudicaron gravemente la investigación posterior. Eso también es prevenir. Eso también es una forma de actuar. El problema es qué le agregamos a prevenir. Si prevenir significa tomar decisiones para atribuir a determinadas circunstancias la característica de constituir una sospecha suficiente de un posible delito que habilite la búsqueda concreta, no la de la inteligencia, que son búsquedas genéricas para mí por lo menos, sino la búsqueda concreta de datos o elementos que refieren para colmo a determinadas personas, bueno, entonces ahí ya entramos, entiendo yo, en otro territorio, porque es vincular la prevención con el ejercicio de la acción penal pública. Y eso, según Constitución Nacional, le corresponde a los fiscales. El segundo nivel es que cuando uno habla de policía y fiscales, no es que piensa mal de uno o de otro o podemos elegir. A mí me gustan más los policías, más los fiscales, porque no. Es una cuestión de institucionalidad, de lo que tiene que hacer cada uno. Es de la misma manera que cuando uno habla del fiscal y el juez. Es una cuestión de institucionalidad. Yo no tengo ninguna duda que a lo mejor hay muchos fiscales que tienen mejores criterios que muchos jueces y muchos policías que a lo mejor tienen mayor capacidad de investigar que muchos fiscales. Pero cada uno tiene un rol institucional. Y en materia de ejercicio de la acción penal pública, institucionalmente el poder le corresponde a los fiscales y por lo tanto la responsabilidad le debería corresponder a ellos. Siempre tengo la idea de que poder y responsabilidad tienen que ir de la mano. Y ahí vamos al otro término, que es el protocolo. Yo reaccioné cuando la palabra protocolo a mí me da cierto resquemor por lo siguiente, se usa mucho en responsabilidad médica. Pero en responsabilidad médica se lo usa ¿para qué? Para atribuir culpas. O sea, cuando vos tenés un protocolo, no es para habilitarte a hacer, sino es para decirte qué tenés que hacer y después vos tenés que responder por lo que dice el protocolo. El protocolo inicialmente no está pensado para ampliar facultades. El protocolo está pensado para reglamentarlas y por lo tanto el que es alcanzado por el protocolo tiene que responder. Por eso preocupa también el término de automático. Es decir, ¿qué es lo que va a obligar al policía a actuar? ¿Y por qué preocupa? Y porque veíamos el otro día, cuando hablábamos de la facultad del fiscal, que ahora se agregó un criterio de oportunidad que permite que en forma genérica la fiscalía, la fiscalía provincial determine un orden de prioridad para determinar qué delitos se le debe dar prioridad o no. Entonces, facultad de empleada de la policía, ese criterio de oportunidad genérico de parte de la fiscalía, ¿qué pasa si entran en crisis? O sea, la policía empieza a actuar automáticamente o empieza a actuar autónomamente en circunstancias que quien tiene la política criminal y el ejercicio de la acción penal pública dice que no son las relevantes. Vamos a estar de esa manera, se puede llegar a quedar una situación de crisis en cuanto a la forma en que los que siempre se dice que son escasos recursos se utilizan para lograr un objetivo, que a pesar de que ahora modificaron la ley del Ministerio Público y le agregaron otro que no era, el principal objetivo que tiene la persecución punitiva del Estado
es tratar de dar una respuesta lógica y razonable a las situaciones consideradas como delitos, con el profundo objetivo de beneficiar o favorecer la solución de los conflictos subyacentes y de esa manera mejorar las condiciones de vida en comunidad, no evitando que se produzcan porque siempre llega tarde. El fiscal llega cuando hay una persona muerta, no 5 minutos antes. Muy bien, pero la actuación que tiene de alguna manera puede hacer que el conjunto de la comunidad se vea favorecida por una disminución de ese tipo de acontecimientos a futuro. Porque cuando el sistema funciona, eso también refuerza el freno inhibitorio de las normas penales. No me queda duda de que todos vieron dónde estaba el meollo de la situación. Sí, si se le dan mayores facultades a la policía, la duda sobre cómo las va a ejercer esas mayores facultades, el ver cómo va a convivir esta policía más poderosa con los fiscales, que siguen siendo de alguna manera los que deben tener y los que deben ejercer la acción penal pública, y la expectativa por si ver que de esta modificación o de esta reforma, que ya es ley, y por lo tanto uno puede estar a favor o en contra, pero ya es ley y la tiene que tener como punto de referencia, salga algo que de algún modo mejore el nivel de convivencia en la provincia de Santa Fe, como dijo Masuchelli, es lo que todos queremos y todos necesitamos. Señores, muchísimas gracias por todo el aporte que han hecho para que dejarnos esta noche un montón de ideas para reflexionar y un montón de situaciones para pensarla desde ópticas muy distintas.